¿Qué pasa si aplicamos o modificamos la fórmula donde el tiempo de carga no está compuesto por el tiempo transcurrido desde el inicio de la orden, sino que está compuesto por el tiempo de transcurrido de run, más el caso del TP, que yo puse tiempo de pérdida, y el tiempo de setup, de alguna manera lo podríamos distribuir a lo largo del run. Si nosotros, sin hacer eso, analizamos qué sucede en la hora 2, qué sucede en la hora 2, y acá por eso está puse entre paréntesis la hora 2, veríamos que el OE nos daría, digamos, en la hora 2 tendríamos trabajado media hora, o sea, 30 minutos, y hacemos los cálculos, no es del 25%, que es lo que habíamos dicho al principio, o sea, a medida que vamos trabajando tendríamos una rampa que va subiendo. Si quisiéramos distribuir esa hora y media de tiempo de stop en el total del run, entonces deberíamos aplicar una fórmula aproximadamente de este tipo, donde la relación entre el setup y el total de run nos da, en este caso, 0,3, o sea que por cada hora de run que yo tenga, voy a tener 0,3 horas de setup. Entonces, puedo de alguna manera ir distribuyendo eso para que me dé algo un poquito más coherente y una curva mucho más estilizada, una curva mucho más plana. Acá, si hiciéramos cálculos, pero ahora teniendo en cuenta la nueva fórmula, veríamos que en el intervalo 2, o sea, en el tiempo 2, o sea, 2 horas de transcurrido, yo tendría 0,5 horas de tiempo de funcionamiento dividido 0,5%, que es justamente el tiempo de trabajado, y 0,5 por 0,3, que es el porcentaje que debería aplicarle el tiempo de setup a este tiempo trabajado. Y me da que tengo un OE del 76,9%, que es el mismo que tendríamos, que teníamos, digamos, cuando aplicamos hace un minutito atrás, cuando tomamos el total de la orden sin pérdidas en el medio, un valor muy teórico. Si ahora seguimos aplicando la fórmula y la aplicamos en los puntos 3 y 4, por ejemplo, veríamos que el OE se mantiene, 76,9, 76,9, en el punto 3 tendríamos lo mismo. En el punto 5 ya estaríamos influenciando el OE no solamente con el setup, sino también con este pequeña paralama que llamamos TP. Entonces, en el punto 5, yo tendría horas de run, una, dos, y esto pedacito acá, y media, y otra y media acá, tendría 3 horas. 3 horas dividido la sumatoria de todos los tiempos, 3 horas por el porcentaje del tiempo setup, más las 3 el tiempo pérdida en este caso, y tengo que el OE de alguna manera se me redujo un poquito. Y si voy a calcular en el último segundo la orden, voy a tener que tengo un OE del 71%. Si esto lo llevamos a una gráfica, tendríamos una cosa por el estilo. Entonces, fíjense que solamente tengo, o sea, o es plano o es una pequeña rampa siempre hacia arriba, salvo en los casos donde la máquina está parada, por cuanto en esos intervalos el OE se me va degradando, se me va cayendo. Por supuesto que en tiempo real esto se debe calcular con esta fórmula hasta que cumpliríamos las 5 horas teóricas del tiempo trabajado. A partir de 5 horas de tiempo trabajado en adelante, porque a lo mejor la máquina fue a la línea, a menos velocidad, o tuvieron un inconveniente, con lo cual se extendió muchísimo más el tiempo de run, deberíamos empezar a calcular
el OE con la fórmula normal, donde las incidencias del setup son el 100% y tendríamos a partir de esto un de OE real. Bien. Esto es una de las formas que se puede utilizar para calcular un OE en tiempo real y que se acerca bastante a la realidad y nos lleva a poder compararnos o por lo menos saber mi línea de producción en cada momento en qué valor de OE estoy parado. ¿Qué sucede para aquellas empresas que no trabajan con órdenes de fabricación? Hoy la mayoría de las empresas trabajan con órdenes de fabricación, o sea, tenemos un número de orden de fabricación, una máquina, un producto, y que eso tiene asociado una cantidad a producir, los estándares de cada una de ese producto, cuál es la velocidad de la línea y ese tipo de cosas. Hay casos que, eso es la mayoría de las empresas, hay casos, cuestiones de que trabajan con órdenes, o mejor dicho, con distintos productos, pero que trabajan directamente para stock. Entonces, en esos casos, el software que se utilice debería estar preparado para poder de alguna manera crear órdenes reutilizables. Yo digo órdenes reutilizables porque una orden estaría asociada a la línea de producción con un producto determinado. Entonces, esa orden la puedo usar en un mes, al mes siguiente la puedo usar, o a la semana siguiente la puedo usar, y por lo tanto, puedo hacer, o sea, tratar de usar la misma fórmula con la misma lógica que si fueran órdenes individuales. Por supuesto que cada una de estas órdenes hay que saber de antemano cuál va a ser el tamaño del lote a fabricar, o por lo menos tener una estimación, para que podamos aplicar la fórmula directamente. ¿Qué pasa cuando tenemos una línea de producción de monoproducto? Que las hay, digamos, líneas que fabrican siempre el mismo producto, que no se trabaja con tamaños de lotes. Entonces, no podríamos, de alguna manera, definir cuál es el principio, o sea, cómo hago para definir una línea donde empezar a calcular el OE. Una de las cosas que se hace en esos casos es utilizar un tiempo fijo hacia atrás. Supónganse que queremos medir, no sé, 24 horas atrás, entonces en el momento actual, o sea, a la hora de este momento, son las 14:30, y uso 24 horas para atrás, entonces empiezo a medir las 14:30 del día de ayer, y a medida que me voy, ya a las 15 mediría a partir de las 15 de ayer, y de esa manera puedo también tener un OE que es muy real, muy significativo de la línea, sin tener que estar trabajando con órdenes de fabricación. Una cosita que me olvidé en el caso del primer caso, que es cuando tenemos distintos productos y usamos órdenes reutilizables, es en qué momentos, de dónde empezamos a medir, porque si tenemos una orden que la estamos utilizando, esa orden tiene datos de hace meses, entonces tampoco me serviría porque tendría un montón de setup involucrados. Entonces, en esos casos, lo que tiene que hacer el software es empezar a medir desde el último cambio de producto. Entonces, a partir del último cambio de producto, empezar a medir el setup, como dije también, como debemos estimar el tamaño del lote, con esos datos podemos calcular en tiempo real. Entonces, es un poco una de las cosas con las cuales nos enfrentamos en los primeros momentos de las implementaciones y hemos resuelto, por suerte, de esta manera. Entonces, como conclusión, un poco la pregunta original era si se podía medir el OE en tiempo real, y la verdad que sí, que se puede medir y es bastante significativo de lo que pasa en la línea de producción, pero hay que tener un poco de cuidado con estos aspectos de los cuales estuvimos hablando recién,
el caso de CETA, el caso de aquellos productos que, además del setup, requieren una aprobación antes del lanzamiento. Y por supuesto que hay que tener un software que sea flexible a este tipo de forma de medir y forma de calcular para adaptarse a la medición de cada una de las líneas en forma particular. Y bueno, ¿para qué me sirve? Justamente ya lo habíamos dicho recién, digamos, es para saber, insisto, en cada momento, saber el OE que tengo, y si en algún momento tengo un OE que tiende a la baja, poder reaccionar rápidamente y tomar las acciones del caso y revertir la situación por la cual se me está cayendo el OE. Eso a veces, dependiendo un poco del tipo de proceso, puede ser fácil o puede ser difícil. Es un gas que nos da una ventaja rápida a reaccionar y producir alguna mejora.